Zapatu honetan, Mikel Deunaren egunez, Bilboko katedralean ospatuko da Francisco Pinillaren abade ordenazioa. Beragaz batera, Alessandreuren ordenazio diakonalabe izango da. Pues por una parte una alegría muy grande, porque además ves la ilusión que está poniendo todo el mundo, tanto de la gente de los pueblos como de la familia que va a venir, los amigos y tal. Y por otra parte, pues sí, un poquillo de nervios, porque a fin de cuentas pues son muchos años, es mucho recorrido y pues ya te lanzas a la piscina. Abade modura joango dan lehenengo lekua Garbealdeko pastoral barrutia da. Oso gustora dago bertan, jendeagandik ur egoteko aukerea emoten deutzalako horrek. Ya tengo destino, voy a Balmaseda, Zalla o Txarran Aranguren, que son 4 parroquias muy diferentes, pero que están muy cerquita, que ya está constituido comunidad pastoral y encima zona rural, que es lo que me gusta. Pinillaren ustez, gaur egungo gizartean abade batek bakartadean bizi diren askori behar daben laguntasuna eskaini aldeutze. Digo, como aporte a la sociedad, al final ves que muchas veces la gente tiene ganas de parar un momento y que alguien les escuche, o parar y no pensar o no estar con un trajín grande de actividades o de cosas, ¿no? Y el encontrar igual una ocasión, un grupo o una persona con la que estar un ratito, hay mucha gente que sí que tiene esa necesidad. Ekuadorrera joan da azken 3 udatan, oso gustora sentitzen da misiolari modura. De hecho, mi madre tenía mucho miedo, porque como siempre me ha tirado mucho la realidad de la misión, igual pensaba que en cuanto lo probase luego ya no iba a querer volver. Pero bueno, la verdad es que ya son 3 veranos yendo. El próximo pues no sé cómo será porque ya estaré de cura y no sé cómo tendré, obviamente, el verano. Pero siempre ha sido una realidad que me ha gustado mucho, con la que siempre he estado en contacto en Salamanca a través de compañeros de clase, de amigos míos que han ido de misión. Y no sé, siempre que pueda, pues intentaré participar. Zinezalea, Franziskok komiki ugari irakurten dau eta teknologoa da. Bere ustez, eleiziak zeresan handia dauka sareetan be. Estamos en ello, pero un poco tímidamente. Tímidamente. Y además a veces como sin saber un poquito por dónde tirar. Cualquier institución de la que estamos rodeados está, pues también la iglesia tiene que estar, ¿no? Y además eso, estar con naturalidad, pues ofreciendo lo que nosotros habitualmente ofrecemos y a la vez mostrando cómo somos.